personas que han venido en representación de la Junta Municipal y a todos los vecinos que estáis aquí, vecinos, amigos, a todos. Y agradecer especialmente a Hortensia el que esté realizando esta labor que sí es cierto que las bibliotecas se están pasando a un desuso como las conocíamos hasta ahora. Entonces es muy interesante que sea un centro de encuentro para todo el tema de Carabanchel. Yo creo que es algo a pequeña escala de lo que todos los vecinos venimos demandando desde hace tiempo. Entonces esto pues yo lo considero como efectivamente un principio y esto que haya empezado a hacerlo Hortensia y se haya preocupado en moverlo, pues se lo quería agradecer. Y hoy os quería yo hablar, aparte de el libro que hemos sacado José María Sánchez Molledo y yo, que salió publicado en octubre del año pasado, también queríamos hablaros de otros aspectos de la historia de Carabanchel. Entonces, pues sin quitar más tiempo voy a empezar y voy a intentar seguir, me han puesto un poquito complicado seguir el pase de diapositivas, pero voy a intentar hacerlo. Deciros que hace aproximadamente un año conseguí cumplir uno de mis sueños, que era aportar mi granito de arena al conocimiento de la historia de mi barrio. Publiqué junto con José María Sánchez Molledo el libro Así era y así es Carabanchel, libro al que, como muchos sabéis, me gusta llamarle de tertulias, ya que hace que los vecinos, en cuanto lo ven, comentan sus vivencias de los sitios que aparecen reflejados en el libro. El haber hecho este trabajo, este libro con José María, me ha proporcionado, si cabe todavía, interesarme más por la historia reciente y pasada de Carabanchel. Y os puedo asegurar que cada día encuentro algo nuevo. O sea, Carabanchel sigue sorprendiendo. Ahora estoy descubriendo los inicios de los habitantes de este antiguo pueblo, a través de los numerosos restos arqueológicos que nos han dejado sus pobladores a lo largo de la historia. Los yacimientos arqueológicos de Carabanchel son los grandes desconocidos y olvidados, y especialmente uno de ellos, el Gran Saqueado. Por lo que hoy os quiero hacer partícipes de estos y así intentar despertar vuestro interés en ellos. Voy a empezar por el del Cerro de San Isidro, un importantísimo yacimiento arqueológico que fue el que marcó los inicios de la investigación prehistórica en España. Este yacimiento marca los inicios de la investigación prehistórica en España. Como veréis luego, hay una bonita escultura que así lo dice. Los hallazgos más antiguos que se conocen, que se tiene conocimiento del Cerro de San Isidro, corresponden a dos publicaciones que se realizan en Gaceta de Madrid, en un periódico Gaceta de Madrid, en las fechas 29 de noviembre de 1778 y 15 de enero de 1779, donde se cita la exhumación que aparecen unos restos de elefante antiguo. Estos restos aparecen en unas excavaciones que se realizan cerca del puente de Toledo y se le atribuye a uno de los elefantes de la retaguardia de Aníbal Barca. Se cree en ese momento que era uno de los elefantes que iban en la retaguardia de Aníbal Barca, que al volver de una de sus expediciones contra los vascos fue atacado por carpetanos y orcades. Entonces, pues claro, el escaso interés que había en la época por los hallazgos prehistóricos hace que no se desarrolle interés alguno por este yacimiento. Y es por eso que se le achaca a este elefante a los de Aníbal Barca. Ya a mediados del siglo XIX, perdonadme, se vuelve a tener noticias del yacimiento, ya que en la primavera de 1847, en el Tejar de las Ánimas del Cerro de San Isidro,
También el Cerro de San Isidro lo podréis encontrar si buscáis como San Isidro del Campo. Hay muchas veces que el yacimiento este es nombrado como San Isidro del Campo. Como os iba diciendo, en el Tejar de las Ánimas del Cerro de San Isidro, los operarios desentierran nuevos restos y dan noticia de ello a don Mariano de la Paz Graels. Este señor es considerado como el mejor biólogo español del siglo XIX. Don Mariano de la Paz Graels adquiere restos que son perfectamente reconocibles y que, bueno, pues todos ellos los envía a destino a la sala del anatómico del Gabinete de Historia Natural para que sean investigados. Los restos que encuentra es una tibia, 2 molares y 2 defensas de elefantes antiguos. Aquí vemos un molar de los que se expone ahora mismo en el Museo de los Orígenes, en el Museo de San Isidro, y corresponde a un niño, uno de estos 2 molares que se encontraron. Se dice que es el primer habitante de Madrid, puesto que es el más antiguo. Y a mí me gusta decir que, cómo no, por supuesto, tenía que ser de Carabanchel. Luego, más tarde, el 22 de enero de 1850, de nuevo, los trabajadores del Tejar de las Ánimas advierten de otro hallazgo de fósiles en las zonas cercanas a las encontrados anteriormente. Y en este momento es clave en la historia de este yacimiento, ya que se informa a don Casiano del Prado de Ibarra, ingeniero de minas y vocal de la Comisión del Mapa Geológico que se estaba haciendo en esos momentos en España. Se hace cargo para continuar con la investigación, realizando informes y participando activamente en las faenas de excavación. Estas faenas de excavación participa en ellas hasta que fallece, hasta prácticamente que fallece, durante las cuales es consciente de la similitud de este yacimiento con el hallado en las inmediaciones de París. El yacimiento de París es considerado un yacimiento paleontológico excepcional. Ya en 1862, dos franceses, Bernoulli y Lartet, son invitados por el ministro de Fomento español y, acompañados por don Casiano del Prado, visitan el Cerro de San Isidro, el yacimiento del Cerro de San Isidro. Durante el transcurso de la visita, Lartet le pregunta a los obreros si habían encontrado algún pedernal, y uno de ellos selecciona uno de los siles que tenían apartados, el que le pareció que tenía más indicios de haber sido modificado manualmente. Este siles automáticamente fue identificado por Lartet como un hacha de mano del Paleolítico antiguo, muy similar a los que se estaban descubriendo en las proximidades de París. Una vez certificada la antigüedad de los restos, Bernoulli y Lartet difundieron internacionalmente el hallazgo, pasando en este momento España a ser el tercer país del mundo con presencia en su geografía de restos del hombre primitivo, después de Francia e Inglaterra. Se cree que la razón por la cual don Casiano del Prado no reconoció en un principio los hallazgos fue por ser consciente de las estructuras académicas y políticas imperantes en la época isabelina, quienes difícilmente aceptarían unos estudios que atentaban contra la concepción del mundo imperante en aquel momento. Pero se puede afirmar que fue el instigador del interés que este yacimiento despertó en Lartet. Este pedernal, este sílex, se encuentra, como otros muchos, en el Museo Arqueológico de Nación. Ese es uno de los que se encontró en el Cerro de San Isidro. Ya el yacimiento del San Isidro comienza el siglo XX como uno de los yacimientos paleolíticos más importantes, el cual era objeto de visitas continuadas por los más importantes prehistoriadores del momento. Pero toda esta actividad no sirvió para realizar observaciones continuadas, sino más bien un sinfín de observaciones rápidas, superficiales y sin ningún ánimo de continuidad.
actualidad. En 1924, el Ayuntamiento de Madrid, junto a José Pérez Barrada, pusieron en funcionamiento el Anuario de Prehistoria Madrileña. Como resultado de los estudios de Pérez Barrada, se obtuvo la secuencia de las fases identificadas del Cerro de San Isidro, siendo esta la siguiente: chelense superior, achelense superior, musteriense y auriñaciense. Tras el paréntesis de la Guerra Civil Española, la investigación del yacimiento la pasó a desarrollar ya en el siglo XX Julio Martínez Santaolalla, director del Instituto Arqueológico Municipal, quien se limitó a realizar una mera labor recolectora, sin ningún criterio científico, por lo que se carece de referencias tanto estratigráficas como geográficas del lugar en el que se hayan encontrado los restos. Esto hace que se invalide totalmente cualquier tipo de investigación de estos restos, o sea, son puras anécdotas. Esto se ha encontrado en el cerro, pero no sirve para ningún tipo de investigación. Esta zona es declarada bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica según decreto 113/1993, ya que se trata de una zona de enorme importancia arqueológica y paleontológica. En ella se han localizado más de un centenar de yacimientos y muchos de ellos conocidos y estudiados desde las primeras décadas del siglo XIX. Esto es lo que os decía antes, esto es lo que podemos ver del yacimiento ahora mismo en Carabanchel, una bonita escultura que tiene mucho que ver con un yacimiento. Después de hablaros del yacimiento de San Isidro, la historia es muchísimo más extensa, o sea, aquí he intentado recopilar los aspectos más importantes, pero de verdad os animo a que, ya que lo ha puesto a disposición Hortensia aquí en la Biblioteca Municipal La Clota, que os paséis por aquí para seguir investigando sobre este yacimiento. Yo voy a pasar a hablaros ahora de otro, que este sí que lo conocemos todos, otro de los yacimientos de Carabanchel. Bueno, perdonadme que me dejaba el siglo XXI. En el siglo XXI, en el yacimiento del Cerro de San Isidro, se estaban realizando un vaciado de tierras para construir el tanatorio de San Isidro, que está pegado junto a la Sacramental de Santa María. Hay que agradecer a la empresa la sensibilidad que tuvo al dar aviso de los restos que allí se estaban apareciendo. Esto ha permitido por primera vez en años que se documenten y recuperar las posiciones estratigráficas y geográficas de la industria lítica achelense. Además, se abre la posibilidad de que queden restos en esta terraza del Pleistoceno medio, ya que se cree que toda esta terraza y parte de lo que es el Cerro Alto también, que el Cerro de San Isidro, el Alto también, se cree que todavía quedan ahí muchos restos todavía por localizar. Y como os decía, pasamos a un yacimiento que todos conocemos porque se ha descubierto hace poquito, en el 2008, y ha sido perfectamente documentado, no como nos hubiera gustado, pero muy documentado en la prensa. Entonces es el yacimiento del Metro de Carpetana. Este yacimiento se descubre en el 2008, en marzo del 2008, mientras se realizaban unas obras de reforma del acceso al metro de la estación Carpetana. Se estaban instalando dos ascensores. También agradecer a la empresa Metro su sensibilidad al dar parte también de estos hallazgos. Es que me gusta dar las gracias por la sensibilidad de estas empresas, ya que hay muchas otras, como veremos después, que no tienen ninguno. En este yacimiento se han encontrado restos del periodo aragoniense medio, o sea, lo que es el Mioceno medio, lo cual nos da una datación de los restos de entre 14,1 y 13,8 millones de años de antigüedad.
Este yacimiento está dirigido por David Sancho y su colaboradora Elena Nicolás, quienes señalan que su importancia reside en su extraordinaria riqueza, ya que se han localizado miles de piezas, así como pólenes de especies arbóreas. Para dar cuenta de este hallazgo, en el vestíbulo de la estación de metro se habilitó un espacio museo con reproducciones en resina de algunos de los restos más impresionantes, así como paneles explicativos acerca del tipo de vida y fauna de la época. Los fósiles que se han encontrado en este yacimiento son miles, pero los más destacables son un mastodonte de 4 metros de altura que consta de 4 defensas, 2 superiores en curvas de marfil y 2 inferiores planas. Este está reproducido en la estación de metro de Vía Carpetana. Esta es la reproducción que tenemos en los estaciones. Luego también se han encontrado restos de oso perro de 300 kilos de peso, oso lobo, pumas, rinocerontes, jabalíes, antílopes, jinetas, pequeños caballos con pezuñas de 3 dedos, tortugas gigantes de 1 tonelada de peso y grandes predadores como el amicium gigante. Este era el más temido, el que se comía picos. Y del yacimiento arqueológico de Carpetana, como es por todos conocido, tampoco voy a profundizar más que, bueno, pues no me gusta mucho tener que pagar la entrada al metro para ver las reproducciones, me gustaría verlo más en un museo, pero expuesto en un museo, pero ¿qué le vamos a hacer? Y paso al último de los yacimientos de los que hoy os quería hablar, que es la Villa Romana de Carabanchel. Este duele, este yacimiento duele mucho. Los jóvenes condes de Miranda, en su finca, condes de Miranda, condes de Montijo, en su finca de la que todos conocemos como la finca de Eugenia de Montijo, construyen unos edificios en el interior y en sus inmediaciones, cuando al proceder al levantado de la entrada se descubre un mosaico romano datado entre los siglos I y II de nuestra era, además de otros 2 hoy desaparecidos. Mediante un oficio y a petición de la Real Academia de la Historia, en 1819 se le pide a los condes que manden información acerca de tanto de este mosaico que aparece en la entrada como de los otros 2. No se tiene más documentación de este oficio, ya que nunca se cerró el expediente, por lo tanto está inconcluso. Es el único dato que tenemos de los otros 2 mosaicos. Y esto, lo que sí es interesante es que la fecha está datado el oficio en 1819. Ante esta reclamación de la Real Academia de la Historia, los condes mandan cercar y cubrir este mosaico mediante una edificación de un solo piso, para evitar que siga deteriorándose, para evitar su deterioro. Es el de Tesela, ¿no? Este es el mosaico, pues se conoce el mosaico de Carabanchel, de las 4 estaciones. Se encuentra expuesto en el Museo de los Orígenes, en el Museo de San Isidro, que es como lo conocemos todos normalmente, pero se encuentra expuesta una tercera parte. Las otras 2 terceras partes están protegiéndose del daño en el almacén, del deterioro que puedan sufrir para ver. Este mosaico consiste en una composición de forma cuadrangular, ceñida por orlas de labores geométricas. Representa las 4 estaciones con bellas alegorías en los medallones de los vértices. Ahí podemos ver un medallón. Su finalidad debió ser la de servir de pavimento al triclinio de alguna terma o villa romana allí existente. Junto a este mosaico se encontró también una escultura de bronce que representaba a Minerva. Esta escultura de bronce estuvo durante muchos años perdida y se ha recuperado, se ha encontrado
en los almacenes del Museo Arqueológico. Ya por lo tanto, se puede decir que en el siglo XVIII la apreciada quinta de los condes de Montijo pasa a ser la heredera de una importante alquería romana. Perdóname. Muy cerca del descubrimiento de este mosaico, a unos 400 metros, se encuentra el cementerio parroquial de Carabanchel. Aquí he puesto la ermita del cementerio de Carabanchel, Nuestra Señora de la Antigua, donde al realizar unas labores propias del mismo, del cementerio, al cavar unas tumbas, aparecen una cabeza de asno vaquio coronado por hiedra con una collera decorada con greca. Este es el que apareció en el cementerio de Carabanchel, que actualmente está en paradero desconocido, y os pongo aquí uno que pertenece al Museo Vaticano, para que, bueno, pues como del de Carabanchel solamente hay un grabado, para que se vean las labores y se vea cómo era. Este último ya os digo que es del Vaticano. Esta cabeza de asno se piensa que debió formar parte de un beliseum o sitial de honor para 2 personas que estaría situado en un triclinio o comedor de una villa. Si os dais cuenta, es la segunda vez que aparece la palabra triclinio o comedor de una villa o de unas termas, y estamos hablando de una distancia de 400 metros. O sea, a 400 metros había un algo señorial con un comedor señorial, y aquí también había otro. No estamos hablando de un asentamiento romano, estamos hablando de una gran villa romana. Esto es lo que da a entender que a tan poca distancia se encuentren estas dos casas. Junto a la cabeza de asno aparece un lazo formado por 2 serpientes también en bronce. Todos ellos son adquiridos al Ayuntamiento de Carabanchel por el académico Antonio Vives. En estos momentos la colección arqueológica de don Antonio Vives es una de las más importantes de este país y se hacen exposiciones de ella.